Hola, queridos compañeros de Paz Mundial, de mi canal Denuncia el Nuevo Orden Mundial y los seguidores de la página Truth Maps y demás páginas de Facebook y grupos del mismo Facebook y de Hangouts que nos van a mirar. Gracias a todos por estar compartiendo esta lectura que les traemos todos los jueves a las 6:30, 7 de la tarde. Aquí con el compañero Thomas Klaus, que está desde Holanda. Saludos a ti. Hola, saludos. Bueno, gracias por venir. Como saben, hemos quedado en el capítulo 5 del libro de Javier Batalla, titulado ¿Por qué Irak?, del 2003. Un libro muy interesante que nos habla de la historia de Medio Oriente y principalmente de la región iraquí y cómo fue formándose todos los gobiernos que sucedieron a Saddam Hussein, y luego nos comentará las relaciones que tuvo Saddam Hussein con el mundo de su época y cómo se llegó a ese momento casi final de su gobierno cuando estaban por entrar las tropas americanas al país árabe. Entonces, pasaremos a la lectura del capítulo 5, página 53 de la versión en PDF. Eh, Déjenme compartirles la pantalla. Voy a ir allí en un momento. Bien, espero que se esté viendo. Ok, se ve. Ahí les daré la letra un poco más, así ustedes logran verlo bien. En este capítulo nos trata del golpe gobernante anteriormente a Saddam Hussein. Y comenzaremos leyendo. Karim Qasem, en 1963. Se produjo en un periodo particular de la Guerra Fría. 2 años antes había fracasado anticastrista en Playa Girón, Bahía de Cochinos. Solo habían transcurrido 3 meses desde la crisis de los misiles en Cuba, cuando las dos superpotencias estuvieron al borde del precipicio nuclear. Y en Vietnam e Indonesia el fango comenzó a Qasem nada llegar y establecido relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. En 1959, Allen Dulles, director de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, había declarado ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado: Irak, Irak hoy día el lugar más peligroso de la Tierra. Irak es hoy en día el lugar más peligroso de la Tierra. Era el 8 de febrero de 1963 y Qasem, que 5 años antes había derrocado a la monarquía hachemí, fue juzgado sumariamente por un tribunal militar en un estudio de Radio Bagdad, atado a una silla y tiroteado. El final del líder populista marcó el principio de Saddam Hussein, que participó activamente en la conspiración urdida por nazis y fascistas, según el relato de Said K. Aburish, politólogo que en 1997 publicó su historia del golpe. El anuncio de la muerte del general Qasem corrió a cargo como una deferencia del nuevo régimen de la hija del general Nassem Tabaglali, perdón, Nassem Tabaghali, condenado a muerte y ejecutado por su
participación en una tentativa de golpe de Estado nazarista en marzo de 1959. La joven hizo el anuncio con gritos histéricos y una voz que temblaba entre la acción, según el testimonio del corresponsal de la AFP. Qasem, un general más inclinado hacia la reforma que hacia el autoritarismo, ya estaba advertido en octubre de 1959, había sido objeto de un atentado en el que resultó herido en el brazo derecho, perpetrado por un comando entre cuyos integrantes se encontraba Saddam Hussein, con 22 años, ánimo militante del Baas. La biografía de Saddam Hussein subrayaba este episodio como demostración de su coraje. El general Qasem había proclamado la república con la colaboración del coronel Abdel Salam Aref, que en 1958 se convirtió en su viceprimer ministro y ministro del Interior. Pero la ironía o la lógica de la historia iraquí hizo que uno de los integrantes del Consejo Nacional de la Revolución que le condenó a muerte fuera precisamente el coronel Aref. Qasem, como Said al-Awad, dirigente único, quiere decir esto, decidió primero enviar al exiliado perdón. Decidió primero enviar al exiliado Aref. Después le hizo arrestar y más tarde condenó a muerte, aunque finalmente le concedió perdón. Aref, cuando logró darle la vuelta a la tortilla, fue el encargado de negociar el 8 de febrero de 1933 la rendición de Qasem, pero esta vez no hubo clemencia. Qasem trató de ganarle con su apelación a la vieja amistad, pero yo le conocía bien. Simplemente se de un engaño. Y le contesté, no seas como Tashombe, declaró Aref en su primera conferencia de prensa después de haber sido nombrado presidente de la República por el Baas. Qasem y Aref comenzaron a separarse prácticamente en el momento de su victoria en 1958. A una mala química personal añadí su rivalidad por el poder y sus divergencias políticas, especialmente en lo que refería a la actitud que Bagdad debía adoptar ante Abdel Nasser, el faro del panarabismo árabe. Aref, nacerista, era partidario de Irak. Era partidario de que Irak se integrara en la República Árabe Unida, creada por Egipto y Siria en 1958. Qasem se oponía a esta iniciativa. El Irak monárquico, como respuesta, había fundado, junto con Jordania, la Unión Árabe y formaba parte del Pacto de Bagdad, una alianza militar concebida en 1955 por Estados Unidos. El popular Qasem retiró a Irak del Pacto de Bagdad. Turquía, Gran Bretaña, Irán, Pakistán y Estados Unidos en 1979, pero no compartió el partido de Nasser. Estas diferencias propiciaron la caída de Aref y al mismo tiempo alimentaron una campaña de depuraciones dirigida contra los sectores nacionalistas árabes, lo que benefició a las políticas de izquierdas, fundamentalmente al Partido Comunista, a partir de la fallida próxima página, de la fallida intentona golpista de Mosul. En marzo de 1959, Qasem se apoyó para gobernar a los comunistas y los kurdos. El Kurdistán, sin embargo, sería el principio del fin de Qasem. El presidente general había accedido a que Mustafa Barzani, el líder histórico kurdo,
exiliado en la Unión Soviética, regresara al país en octubre de 1958, después de la agitación para ganarse su apoyo. Le prometió una serie de ambiciosas reformas. Pero 3 años después de la revolución, en septiembre de 1961, las reformas seguían esperando, lo que provocó la convocatoria de una huelga general en Kurdistán. Los enfrentamientos se extendieron hasta febrero de 1962, mientras las organizaciones de izquierdas con las que Qasem tendía a hacer frente a los nacionalistas se alejaban del poder establecido. El tiro de gracia contra el régimen fue el episodio de la independencia de Kuwait en 1961, cuando Qasem quiso aprovechar la ocasión para desempolvar las historias iraquíes sobre el emirato. El desembarco de tropas británicas reemplazadas posteriormente por fuerzas árabes hizo retroceder a Qasem, lo que fue contabilizado en su debe por los nacionalistas iraquíes con los basistas organizaron el golpe definitivo en 1963. Después de 4 años y medio, no contento, se había apoderado de amplios sectores del ejército, entre ellos los temerosos de las veleidades izquierdistas de Qasem, cuya política era considerada anatema por Estados Unidos. Qasem había formado una alianza con el Partido Comunista, nombrando burócratas e izquierdistas con formación británica para romper la fuerza política de los grandes terratenientes, promulgando la Ley 80 que limitó los derechos de la Iraq Petroleum Company, empresa controlada por intereses británicos, y resucitado la nueva reivindicación sobre Kuwait. Qasem no era Mossadegh, el primer ministro iraní depuesto por un golpe orquestado por la CIA en 1953. Lejos de Washington, se le parecía. Llegamos al poder en un tren de la CIA, declaró Ali Saleh Saadi, del interior en que sucedió al general Qasem. El rey Hussein de España reveló al periodista Heikal, histórico consciente Nasser, que el día del golpe se realizó una emisión radiofónica desde Kuwait para hacer llegar a los dirigentes de la sublevación el nombre y las direcciones de los comunistas para ser detenidos y ejecutados. La CIA desempeñó un papel decisivo en la confección de las listas de quienes debían ser eliminados. Estas listas fueron elaboradas en diferentes capitales de Oriente Medio, con la ayuda de exiliados iraquíes, y entre sus más destacados artífices estuvo William McHale, un agente norteamericano que operaba bajo la cobertura de la corresponsalía en Beirut del semanario Time. En Egipto, la CIA contó con la colaboración de un oficial que obtuvo información de Saddam Hussein, entonces exiliado en el Cairo. Como contrapartida a la ayuda prestada al golpe el Baas, un grupo con apenas 1000 miembros, aunque con decisivas ramificaciones en el ejército, se comprometió con la CIA a llevar a cabo un programa de limpieza de comunicados. Hani Flaiki, uno de los dirigentes del Baas, afirmó que contactó con el partido y que orquestó el golpe contra Qasem fue William Lackland, agregado militar en la embajada estatal, acusados por sus hermanos separados del Baas sirio de haber aceptado la cooperación de la CIA. Los conjurados compararon su acción a la de Lenin, trasladándose en un tren alemán para hacer James Critchfield, jefe de la CIA,
en Oriente Medio, sentenció entonces: lo contemplamos, el golpe, como una gran victoria. Los basistas fueron desalojados del poder meses después del derrocamiento de Qasem, pero regresaron con otro golpe en 1968 para quedarse durante más de 3 decenios. Terminó el capítulo 5. Y comienza el 6. ¿Puedes comenzar, amigo? Vale, empiezo yo. Ok, a ver. El basismo. Irak pertenece al creciente fértil, un arco geográfico que se extiende desde los confines de Egipto hasta los límites occidentales de Irán, incluida Turquía, y los dirigentes basistas de Bagdad siempre han soñado con una unidad política de esta región, de la que la capital iraquí debería ser el centro y el espíritu. El acceso al poder casi de manera simultánea del Bas renacimiento en árabe en Siria, 8 de marzo de 1963, y en Irak, primero 8 de febrero de 1963 y después el 17 de julio de 1968, representó una oportunidad histórica para que el nacionalismo árabe revolucionario materializara sus sueños de unidad. Sin embargo, incluso en su apogeo, en el decenio de 1960, el basismo nunca ha disfrutado de una base popular tan amplia como el panarabismo del egipcio Gamal Abdel Nasser, y su influencia se ha concentrado tanto en Siria como en Irak, los dos únicos países donde ha accedido al poder en círculos intelectuales de determinados sectores urbanos y sobre todo en agrupaciones militares. El Bas, Partido Socialista de la Revolución Árabe, fue creado en el decenio de 1940 en Damasco por el cristiano ortodoxo Michel Aflaq y el suní Salah al-Din Bitar, ambos integrantes de la burguesía siria, antioccidentales, antisoviéticos y partidarios de una patria árabe. En el plano económico y social, los fundadores del basismo se proclamaron socialistas y abogados de la nacionalización de los servicios públicos, las materias primas, la gran industria, los medios de transporte. En el plano internacional, su carácter anticolonial les hizo presentarse como antibritánicos porque Londres ocupaba Irak, Egipto, Palestina, Jordania y Libia; antifranceses porque Francia administraba Siria y el norte de África; antiespañoles porque España estaba presente en el Rif; y antiestadounidense porque el intervencionismo de Washington en Oriente Medio. La ideología de Aflaq es inseparable para algunos estudiosos del basismo de las influencias recibidas durante sus años como estudiante en la Sorbona de París entre 1928 y 1932.
Aflaq se consideró traicionado por el gobierno francés del Frente Popular, especialmente por la actitud de los socialistas hacia el movimiento nacionalista surgido en Siria, entonces administrada por París. Bassam Tibi, historiador de origen sirio, mantiene que Aflaq, mientras estudiaba en la Sorbona, estaba lleno de entusiasmo por Hitler porque vio en el líder nazi un modelo para su idea de una síntesis entre el nacionalismo y socialismo. El Partido Baas de Siria, cuyo congreso fundacional se celebró en abril de 1947, fue el primer partido en considerar el mundo árabe en su conjunto. Según Aflaq, los pueblos árabes forman una sola nación que aspiran constituir un Estado y a desempeñar un papel especial en el mundo. La identificación que efectuamos entre la unidad árabe y el socialismo consiste en dar cuerpo a la idea de la unidad. El socialismo es el cuerpo y la unidad es el alma, escribió Aflaq. En 1953 el Baas sirio se fusionó con el Partido Socialista Árabe de Akram Hourani, convirtiéndose en una formación muy ideológica, aunque la apelación al socialismo sería ambigua y de sensibilidad laica. En los años 50, los basistas sirios se negaron a un reparto confesional de los escaños del Parlamento, pero reconocieron la importancia del Islam como elemento constitutivo del arabismo. Aflaq escribió en 1943: el Islam presenta la imagen más brillante de su lengua y de su literatura árabes, y la parte más importante de su historia nacional es indisociable de él, porque el Islam en su esencia y en su verdad es un movimiento árabe que representa la renovación y la culminación de la realidad, porque descendió a su suelo y en su lengua, porque el apóstol Mahoma es árabe y los primeros héroes que lucharon por el Islam y lo hicieron triunfar fueron árabes, porque su visión de la realidad se identificaba con el espíritu árabe. Las virtudes que fomentó eran virtudes árabes, implícitas o explícitas, y los defectos que fustigó eran defectos árabes en vías de desaparecer. El basismo conoció su primera gran crisis con la constitución de la República Árabe Unida, RAU, entre Egipto y Siria en 1958. El partido, que compartía los análisis de Nasser sobre las escenas árabe e internacional, aceptó entonces disolver su sección siria, y esta autodisolución, unida al posterior fracaso de la RAU, que pasó al seno de Abraham en 1961, sumergió al movimiento en una profunda crisis. La clandestinidad pasó factura tanto en lo referente a la ideología como a la organización del partido. Los ataques más virulentos contra la democracia liberal se desencadenaron al tiempo que los militares copaban el aparato del partido y se reafirmaban las reivindicaciones de carácter socialista. Pero lo más significativo para un partido que decía tener la unidad árabe como principal motor
fue la inclinación a poner en entredicho el dogma de la unidad árabe. Los denominados regionalistas, Hafez al-Assad y Nureddin al-Atassi, entre otros, se impusieron con el golpe que llevó al-Basa al poder en Siria en marzo de 1963 a los considerados nacionalistas partidarios de una visión árabe. 3 años después, en febrero de 1966, los regionalistas acabarían echando del poder a sus rivales y los fundadores del partido, empezando por Michel Aflaq, fueron condenados al exilio. Los nuevos dirigentes, denominados neobasistas, a causa de su revisionismo, se aproximaron a la Unión Soviética, adoptaron el socialismo científico y al mismo tiempo establecieron una alianza con la minoría alauita, una rama del chiismo a la que pertenece aproximadamente el 11% de la población siria. Hafez al-Assad, que en 1970 desplazó del poder a Salah el-Jedid, pertenecía a esta minoría que en tiempos coloniales fue utilizada por los franceses como fuerza de choque contra la mayoría suní. Los alauitas son, desde hace 3 decenios, el pilar básico del régimen sirio. Para asentar su dominio, al-Assad llevó a cabo una política de selección de los elementos más activos de esta comunidad y consolidó unas relaciones basadas en la lealtad tribal y el reparto de los beneficios derivados de la ocupación de los resortes del poder político y militar, un sistema de poder similar, en definitiva, al organizado, como veremos en el capítulo 9, por Saddam Hussein en Irak. Michel Aflaq, después de ser postergado por los neobasistas, se trasladó en 1966 a Bagdad, donde el basismo había alcanzado el poder, aunque temporalmente en 1963, producto de una época superideologizada. Aflaq consideraba que el socialismo era imprescindible para la superación del atraso social, pero su principal objetivo siempre fue la unidad del mundo árabe sin una base ideológica firme. Su socialismo era de formulación genérica y un tanto demagógica. Aflaq intentó materializar una síntesis original que posteriormente sería instrumentalizada por las minorías vinculadas al poder militar, tanto en Siria como en Irak, países en los que los dos partidos basistas antagónicos se convertirían en simples instrumentos de las políticas de Estado. Aflaq murió el 23 de junio de 1989 en París, donde su compañero Salah al-Din Bitar había sido asesinado 9 años antes. Tropas sirias participaron, junto con las estadounidenses, en la coalición multinacional que se enfrentó a Saddam Hussein en la guerra de 1991. En Siria, la llegada al poder del basismo significó el declive de la ideología que se quería nacionalista y socialista. Irak, donde la irrupción del basismo coincidió con la derrota árabe de 1948 frente a Israel, no fue una excepción. Cuando el golpe de Estado del 14 de julio de 1958
derrocó a la monarquía hachemí, el Bas iraquí, fundado en 1952, era una organización clandestina. En octubre de 1958, un oficial basista moderado, el coronel Ahmed Hassan al-Bakr, comenzó a preparar junto al coronel Abdel Salam Aref, uno de los artífices del derrocamiento de la monarquía, una conjura nacionalista, pero la intentona fracasó en marzo de 1959 en Mosul, lo que desencadenó una implacable represión. Meses después, el 7 de octubre, Saddam Hussein intentó vengar los muertos de Mosul participando en una conspiración contra el general Abdel Karim Qasem, líder del primer régimen republicano, que solo resultó herido. Estos acontecimientos, sin embargo, tendrían un significado especial en el inmediato futuro. La entrada en escena del general Ahmed Hassan el-Bakr y de Saddam Hussein, dos personajes decisivos en la historia reciente de Irak. Saddam Hussein, herido en una pierna durante la intentona del 7 de octubre, encontró refugio en Damasco, donde Aflaq lo acogió efusivamente y le dedicó sus mejores esfuerzos doctrinarios. El golpe de febrero de 1963, que acabó con el régimen de Abdel Karim Qasem, llevó a la presidencia de la República al coronel Aref, que no era miembro del partido basista, pero por primera vez el basismo, auténtico artífice del golpe, se instaló en el poder con los nacionalistas naseristas. El general el-Bakr formó un gobierno en el que el vicepresidente y el ministro del Interior, Ali Saleh el-Sadi, desempeñaría un papel de primer orden. Sadi fue el encargado de establecer los primeros contactos con los basistas sirios que el 8 de marzo siguiente accedieron al poder en Damasco, y con el presidente Nasser, entonces la figura clave del panarabismo, para crear una unión tripartito que debería acelerar el proceso de unión árabe. Pese a un acuerdo de principio, la iniciativa fracasó, lo que añadiría otro factor de división en el basismo iraquí. Este fue un momento crucial en la historia iraquí. El coronel Aref dio un golpe de timón y, con el apoyo de los militares, detuvo a los dirigentes basistas, los encarceló, los expulsó, autonombrándose mariscal e ilegalizando a los partidos políticos. El Bas de esta manera volvió a la acción clandestina, tanto contra Aref como contra su hermano y sucesor Abdelrahman. El coronel Abdel Salam Aref murió en extrañas circunstancias en 1966, cuando el helicóptero en el que viajaba se estrelló, aunque diversas fuentes mantienen que el accidente fue en realidad un atentado. La marcha basista culminó en julio de 1968, un año después del desastre árabe que significó la Guerra de los 6 días contra Israel. Los basistas, bajo la dirección del general el-Bakr, pariente lejano de Saddam Hussein, tomaron entonces la iniciativa. Se aseguraron el apoyo de diversos oficiales que ocupaban puestos clave en el ejército, y al amanecer del 17 de julio penetraron en el palacio presidencial. El presidente Abdelrahman Aref fue depuesto y se organizó el Consejo de Mando de la Revolución. La victoria, sin embargo, seguía siendo incompleta, como no se le podía escapar al flamante jefe de seguridad del partido, Saddam Hussein, que ya tenía un currículo apreciable en esta materia. Había pasado 2 años en cárceles iraquíes y había sufrido exilios en Damasco y El Cairo,
donde se diplomó en Derecho y Ciencias Políticas. Con esta experiencia, tanto en la praxis como en la teoría, Saddam Hussein organizó una milicia ciudadana que, con el punto de mira en disidentes y opositores de todas las categorías, asegurará la protección del régimen. Una vez nombrado en noviembre de 1969 vicepresidente del Consejo de Mando de la Revolución y por tanto número 2 del régimen, Saddam Hussein consideró llegado el momento de que el Baas, cuyo poder era sólido pero seguía relativamente aislado, reagrupara al resto de las tendencias nacionalistas. El presidente el-Bakr compartía la iniciativa y el 10º Congreso Nacional del partido, reunido en Bagdad en marzo de 1970, decidió que las formaciones progresistas se integraran en el denominado Frente Nacional. Como consecuencia de esta iniciativa, que pretendía ampliar el abanico de fuerzas aliadas, el nuevo régimen ofreció al líder kurdo Mustafa Barzani, irreductible adversario de Qasem y de los dos Aref, la reintegración de la minoría étnica en el movimiento de unidad nacional. Un acuerdo suscrito el 11 de marzo de 1970 y confirmado por la Constitución Provisional el 17 de julio. Aprobó la creación de una autonomía del pueblo kurdo en el marco de la República iraquí, que a partir de entonces se reconocería integrada por dos nacionalidades, no solo por la árabe, como estableció la Constitución del régimen monárquico. Saddam Hussein, después de una visita oficial a Moscú, tendió también la mano a los comunistas, a quienes ofreció un pacto nacional en el que se aseguraba que el país tendría un régimen democrático, popular, socialista y unionista que garantice las libertades democráticas a las masas y a las fuerzas nacionalistas y progresistas. Tanto el Partido Comunista Iraquí PCI en diciembre de 1971 como el Partido Democrático Kurdo KDP en diciembre de 1972 aceptaron los acuerdos propuestos. Dos dirigentes comunistas entraron a formar parte del gobierno en mayo de 1972 y un mes después se anunció la nacionalización de la Iraq Petroleum Company, pero en 1974 el régimen basista anunció una autonomía para los kurdos que no incluía los yacimientos de Kirkuk y Mosul, por lo que fue rechazada. El tándem Ahmed Hassan el-Bakr y Saddam Hussein, ambos miembros del clan de Tikrit, proporcionó una estabilidad política a Irak sin precedentes. 8 golpes de Estado se sucedieron entre 1936 y 1958, lo que finalmente también permitió a Bagdad enfrentarse al movimiento kurdo, cuyos dirigentes tuvieron que exiliarse a Irán en 1975. En los años 70 y 80 el basismo consiguió tener una impronta propia en materia política interior, tanto por la aplicación de medidas socialistas o, para ser más exactos, de capitalismo de Estado, como por su carácter laico y sobre todo por una represión sistemática. El Baas se convirtió en una maquinaria de poder organizada para controlar a los iraquíes de la cuna a la tumba, pero su dominio en la década de 1970 no fue producto únicamente del Estado policial. Saddam Hussein renovó en 2002 su mandato presidencial a través de un referéndum en el que batió todos los récords establecidos por dictaduras y regímenes de partido único. Estaban convocados
a pasar por las urnas exactamente 11.445.638 ciudadanos con derecho a voto. Los 11.445.638 ciudadanos participaron y todos votaron a favor de la ratificación de la presidencia del líder Saddam Hussein, afirmó Ezat Ibrahim, vicepresidente del Consejo de Mando de la Revolución de Irak. El resultado, evidentemente, fue una farsa, pero el aparente consenso alcanzado por el régimen en la década de 1970 no puede resumirse solo en la represión, aunque ésta fuera un factor de primer orden. Los tiempos felices de Saddam Hussein fueron los años 70, como resultado de la multiplicación del precio del petróleo a raíz de la guerra árabe-israelí de 1973. Los petrodólares inundaron las arcas del Estado. Estos ingresos permitieron modificar sustancialmente el nivel de vida de los iraquíes, que alcanzaron el mayor nivel de bienestar disfrutado nunca. En el plazo de 8 años, los ingresos del Estado por la exportación del petróleo pasaron de 572 millones de dólares en 1972 a 26.500 millones en 1980. Durante este periodo, el presupuesto nacional para la expansión industrial se multiplicó por 12, los gastos en transporte por 11 y en la construcción de viviendas por 9. A resultas de estas inversiones, la economía controlada por el Estado, por los sistemas de regadío, las carreteras, los tendidos eléctricos y las telecomunicaciones se extendieron por el país. Una de las mejores interpretaciones de este fenómeno es la proporcionada por Issam al-Kafaji, quien considera que el régimen basista hizo más en el decenio de 1970 que cualquier gobierno anterior para modernizar la sociedad iraquí y aumentar el nivel de vida de la mayoría de la población. Pero en el proceso, añade al-Kafaji, las mejoras económicas provocaron la aparición de una parásita burguesía industrial de especuladores y contratistas, así como la aparición de una clase rural alta. Tanto unos como otros, convertidos en la base del régimen, quedaron así maniatados por el Baas, por lo que han sido incapaces económica y políticamente de independizarse, ya que la economía sigue siendo controlada férreamente por el Estado. A finales de los años 70, y con la bonanza económica como principal fuente de legitimidad, el régimen basista, confesionalmente suní a pesar de su proclamado laicismo, desencadenó la ofensiva definitiva contra el Partido Comunista y el movimiento Shia al-Dawa, entonces los dos únicos grupos disidentes capaces de tener alguna influencia en la sociedad iraquí. La represión contra la comunidad chií en guerra larvada contra el basismo culminó en 1979 con el asesinato de su líder religioso Muhammad Baqir al-Sadr, compañero de Jomeini durante sus 12 años de exilio en la ciudad iraquí de Nayaf. En 1979, tras desembarazarse de al-Baqir, Saddam Hussein acaparó todos los cargos posibles: presidente de la República, secretario general del Baas, presidente del Consejo de Mando de la Revolución, jefe de la Dirección de Seguridad y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y a continuación desencadenó su primera purga como líder máximo. Con motivo de un mitin del Baas al que el líder máximo tenía previsto asistir, las fuerzas de seguridad rodearon el auditorio donde se celebraba la reunión e impidieron que los asistentes abandonaran la instalación. Entonces se leyó una lista de nombres:
Los citados, que fueron conminados a salir al exterior, serían las víctimas. El resto, los verdugos, tanto unos como otros, sin embargo, fueron asesinados en una purga que se prolongó varios días. Unos 500 miembros destacados del Baas, incluidos 30 generales, perdieron la vida. Así se inauguró la forma oficial la segunda etapa de Saddam Hussein en el poder. Esta etapa, presidida por el apetito insaciable de poder y la corrupción, ha despilfarrado los logros económicos de los años 70. Saddam Hussein mandó construir palacios presidenciales, comenzó a obsesionarse con su seguridad personal, llegó a presidir hasta 9 organizaciones de seguridad distintas, tomó una segunda esposa con la que tuvo su hijo Ali, sustituyó al basismo por el sadamismo y, finalmente, se sintió amenazado por los llamamientos de Jomeini a los chiíes iraquíes para que derrocaran al régimen laico de Bagdad. La guerra contra Irán, iniciada en 1980, duró 8 años, costó 1 millón de vidas y arruinó Irak, que se endeudó en unos 80.000 millones de dólares. Kuwait, en agosto de 1990, sería la siguiente huida hacia adelante. Bueno, esta lo lees tú. Lucas. Sí, Tomás, gracias por leer el capítulo 6, ¿no? Sí, el 6. Bueno, comienzo a leer el 7, a ver. A principios de febrero de 1991, 4 semanas antes de consumarse la derrota militar iraquí en la guerra del Golfo, en las páginas de opinión de The New York Times se publicó un trabajo del dibujante David Levine bajo el título La evolución del hombre. La lectura aparecían las representaciones de Clark Gable, un gorila, un chimpancé, una cobra y finalmente un diminuto Saddam Hussein con aspecto de mar y chapoteando en una mancha de petróleo. Levine, pese a su celebrada ocurrencia, tampoco descifró las claves de la conducta del líder iraquí. Robert Fisk, uno de los corresponsales occidentales con más experiencia en Oriente Medio, cuenta una anécdota reveladora. Cuando el periodista egipcio Mohammed Heikal visitó a Irak a principios de los años 80, se entrevistó con el ministro de Industria Heikal. Quedó impresionado por el dinamismo, laboriosidad y capacidad intelectual del hombre que guía el sector industrial iraquí. Tiempo después, en su siguiente visita, Heikal solicitó entrevistarse otra vez con el ministro. Los oficiales iraquíes, sin embargo, le dijeron no tener información sobre el ministro y se limitó a indicarle que cualquier pregunta al respecto debía ser a su excelencia el presidente. Hegel se reunió con Saddam Hussein y le preguntó por el ministro. Se ha ido, le dijo Saddam. ¿Ido? Replicó el periodista. Le cortamos el cuello. Era sospechoso de traición. Heikal, horrorizado, preguntó por la prueba del delito. Irak no necesitamos pruebas, replicó Saddam. La tarea del psicoanalizar a Saddam Hussein a distancia, particularmente desde Estados Unidos o desde Israel, no siempre ha tenido resultados esclarecedores.
unas semanas antes de desencadenarse la Guerra del Golfo, el 17 de enero de 1991, la Agencia Central de Inteligencia presentó al presidente George Bush, padre, un perfil psicológico de Saddam Hussein. Los analistas de la CIA habían concluido que el líder iraquí era una persona estable y racional, una personalidad calculadora, en definitiva. Los estudiosos del hombre fuerte no dieron que se sepa con un punto flagrante débil, con ninguna prueba de que sufriera o hubiera sufrido alguna enfermedad mental, que le gustaba el poder absoluto, que sí mismo, y que su sentido mesiánico podía, en último término, jugarle una mala pasada a la hora de tomar una decisión. 12 años después de la Guerra del Golfo, en la que Saddam Hussein supo convertir una derrota militar en una victoria política, Occidente y sobre todo Estados Unidos sigue preguntándose por el perfil psicológico de Saddam Hussein. De hecho, nada parece haber modificado sustancialmente el informe que en su día hizo llegar la CIA a Bush padre, y los detalles que se han llegado a conocer no permiten establecer un patrón de conducta con garantías. De Saddam Hussein se sabe o se cree saber que nunca duerme en ninguno de sus palacios, sino que cada noche dormiría en una casa o tienda distinta. Le gustan los cigarrillos, coiba, que le suministra puntualmente Fidel Castro. Su pelo negro está tornándose gris. Se ayuda para caminar con un ligero bastón, pero cuando la televisión, por lo general sentado de pie, ofrece una imagen saludable. Los iraquíes dicen que desde 1998 nunca aparece en público en uniforme militar, sino luciendo inmaculados trajes occidentales. De acuerdo con una leyenda local, este cambio de chaqueta se habría debido a un consejo de Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas, quien en una ocasión le insinuó que su imagen mejoraría si renunciaba al color caqui. Saddam Hussein tiene limitado conocimiento del mundo occidental. Ascos habla de sus hombres de confianza. Los informes, los informes estadounidenses sitúan al líder iraquí en un continuo seguimiento de los programas informativos de la CNN y de la BBC. Le apasionaría el cine negro estadounidense y admiraría estos círculos occidentales y a Maquiavelo, a menudo fuente de inspiración en sus mismos círculos. ¿Dónde? Tampoco se ignora su debilidad por las novelas, pero no como lector, sino como escritor que pretende transmitir a través de ellas su discurso político. A finales de abril de 2002, el nuevo Teatro de Bagdad se inauguró con la representación de Safiba y el Rey, basada en una novela en la que los cenáculos de la capital iraquí creen advertir la pluma del líder máximo. En esencia, la novela cuenta la historia de un monarca solitario traicionado por miembros de su propia familia, incluida su esposa, y salvado por una plebeya que decide ir a la guerra para defenderle. Por exigencias del guión, en el que es fácil reconocer a Saddam en la figura del rey, la virtuosa plebeya será violada un 17 de enero, que por casualidad es el día en que Estados Unidos lanzó su ataque para expulsar a los iraquíes de Kuwait, y asesinada por un marido celoso al que le calentaron los cascos un grupo de extranjeros infieles. Otra de las obsesiones de Saddam Hussein es la arquitectura. La dimensión faraónica de sus construcciones, sea en palacios, mezquitas, e incluso la idea de fabricar su propia bomba atómica, reflejaría cómo el líder se ve a sí mismo en la historia. Nació el 28 de abril de 1937
en Al-Waja, en el paso de Tikrit, la patria chica de Nabucodonosor y de Saladino. Y eso se debe de imprimir carácter. Nabucodonosor destruyó el primer templo de Jerusalén en el siglo VI a.C. y Saladino, aunque kurdo, conquistó Jerusalén y derrotó a los cruzados en el siglo XII. Réplicas de la cabeza de Saladín culminan las columnas del último palacio que se ha hecho construir Saddam en Bagdad. ¿Quién hizo así a Saddam Hussein? Una infancia infeliz en Tikrit, donde fue criado por su madre y su padrastro cruel. Una adolescencia que le convirtió en un matón en una cultura política dominada por la violencia y la represión. La ayuda militar prestada por gobiernos y empresas occidentales desde la década de 1980, cuando la guerra contra Irán. Tikrit en 1937 no era más que una pequeña aglomeración donde reinaba la miseria, caldo de cultivo a su vez de la agitación contra la ocupación británica, por lo que Saddam creció en un lugar donde los baasistas esperaban la llegada de tiempos mejores. Kairala Tulfa, hermano de su madre, tuvo entonces una gran influencia sobre el joven Saddam. No solo le acogió en su casa de Bagdad, sino que fue su mentor político y terminó siendo su suegro y asesor influyente. Años más tarde, cuando Saddam Hussein ya estaba instalado en el poder, recompensó a su tío materno nombrándole alcalde de la capital, cargo en el que los dedos se le hicieron huéspedes, lo que provocó su que Airala Tulfa se retiró y decidió escribir un libro cuyo título expresó la filosofía con la que seguramente Saddam se hizo grande. Tres a quienes Dios no debería haber creado: los persas, los judíos y las moscas. El hombre con esta visión de Saddam es que, aunque siendo necesaria, parece insuficiente para comprender quién le fabricó. Que ha rodeado a Saddam Hussein no se ha reducido a lo largo de su vida a Tikrit. Según el International Peace Research Institute, con sede en Estocolmo, el 80% del armamento adquirido por Irak en un año después de que Saddam accediera al poder, y en 1989, una vez acabada la guerra con Irán, procedió, entre otros, de tres de los consejos de seguridad de la ONU: la Unión Soviética, Francia y China. Scott Ritter, quien fuera inspector jefe de UNSCOM, ha escrito: la máquina letal de Saddam Hussein fue construida casi exclusivamente por empresas occidentales. La biografía oficial subraya tanto la dedicación del joven Saddam a la causa basista, no en balde. Su primera misión en nombre del partido fue un atentado en Tikrit contra un prominente seguidor del general Abdel Karim Qasem. Esta acción le llevó después a ser seleccionado como miembro del comando de 8 hombres encargado de asesinar al presidente Qasem en 1959. El atentado fue un fiasco, pero con el tiempo se convertiría en un componente esencial de la mitología personal del futuro dictador. Los baasistas diseñaron un plan para atacar el automóvil de Qasem en su diario recorrido por la calle Rashid, entre su residencia y el Ministerio de Defensa. Una parte del comando debía interceptar el vehículo mientras el resto había fuego contra la crítica. Saddam y se fueron alertados el 7 de octubre de que el plan tenía que ser puesto en práctica, pero no todo salió como estaba previsto. El responsable del primer grupo, el que debía interceptar al presidente, dispuso un lugar adecuado el automóvil que iba a utilizar, pero este quedó bloqueado, por lo que no pudo interponerse en el camino del presidente.
El automóvil del general Qasem llegó como cada día puntualmente y el otro grupo, el de Saddam, abrió fuego. El chofer resultó muerto, pero el presidente solo sufrió una herida leve. Saddam y otro de los pistoleros fueron heridos en una pierna. El futuro dictador, según una versión no oficial y menos heroica, fracasó en su intento de extraer una granada de uno de sus bolsillos. La juventud iraquí ha aprendido en la escuela que Saddam Hussein, pese a estar herido, se las ingenió para poner a salvo a sus compañeros, extraer la bala de su pierna y poner pies en polvorosa. Saddam Hussein escapó primero a Siria y después al Egipto de Gamal Abdel Nasser. Los servicios de inteligencia egipcios no fueron muy hospitalarios, sin embargo, con el admirador de Nasser, aunque el palacio presidencial accedió a pagarle mensualmente la modesta suma de 84 liras egipcias, Saddam nunca logró entrevistarse con Nasser, pero supo aprovechar el tiempo que pasó, en el Cairo. En 1961 envió un telegrama al presidente Qasem para felicitarle por su gran movimiento nacionalista y militar para anexionarse Kuwait y con la otra mano suministró información a la CIA sobre el régimen de Bagdad. Said Karish, politólogo árabe, afirma que Saddam Hussein, una vez derrocado, Qasem con la activa participación de la agencia estadounidense, regresó a Bagdad para unirse a los vencedores y estuvo personalmente implicado en la tortura de izquierdistas en centros de detención separados para felajín, campesinos, y mudakafín, clase educada. Esta cooperación con la CIA fue la primera de una controvertida relación encubierta o no de Saddam Hussein con Estados Unidos. La guerra desencadenada por Saddam Hussein contra el Irán de Khomeini el 22 de septiembre de 1980 proporcionó a Washington la razón de un cambio de política que con el transcurrir del tiempo se convertiría en un acontecimiento decisivo en la construcción del poderío militar iraquí que ha obsesionado al presidente George W. Bush. La administración Reagan autorizó a Jordania, Arabia Saudí, Kuwait y Egipto para que suministraran material bélico de fabricación estadounidense a Saddam. Y la Casa Blanca pidió al primer ministro italiano Giulio Andreotti que actuara. El inicio de la guerra con Irán también ayuda a comprender la personalidad de Saddam Hussein. El líder iraquí desencadenó el conflicto como prolongación de la guerra civil librada contra los chiíes en la década de 1970. Después de declarar nulo el acuerdo firmado en 1975 en Argel con el régimen del Shah Reza Pahlavi. Este acuerdo fue decisivo para que Bagdad aplastara la resistencia kurda en el norte del país. Irak hizo amplias concesiones territoriales a Irán en el Chat el Arab a cambio de que el Shah suspendiera su ayuda económica y militar a los kurdos iraquíes. 5 años después, y una vez derrotados los kurdos, Saddam Hussein consideró nulo el acuerdo que él mismo, como número dos del régimen, había negociado con Teherán e invadió Irán. Saddam Hussein salió mejor parado que Khomeini de un conflicto que a los observadores occidentales le retrotrajo a los combates de trincheras de la Primera Guerra Mundial, al tiempo que las maquinarias propagandísticas de los contendientes hacían frecuentes referencias a la batalla de Qadisiyah, librada en el año 636 o 636.
La fecha no es precisa, pero existe un consenso sobre el curso de los acontecimientos. Un ejército árabe musulmán procedente de Arabia se enfrentó al ejército sasánida. Los musulmanes fueran árabes y que los infieles fueran persas carecía de importancia. Según la propaganda del régimen de Irán, fue un acontecimiento, una victoria de la verdadera fe sobre los infieles. Es decir, ambos países reivindicaron la victoria. Los iraquíes porque fue un triunfo del Islam y los iraníes porque la batalla desembocó en la islamización del país. 12 siglos después, y con 1 millón de muertos, el enfrentamiento entre iraquíes e iraníes fue una guerra que derrotó a los dos países. Los millones de minas, que se consideran aún esparcidas por las montañas y valles del Kurdistán en el norte de Irak, llegaron junto con otros materiales bélicos. A través de una sofisticada red de ayuda exterior organizada durante la guerra contra Irán, el conflicto convencional más prolongado del siglo XX, la red de apoyo a Bagdad incluyó gobiernos occidentales, empresas como la británica Matrix Churchill, una empresa fabricante de maquinaria en Coventry, y entidades financieras la Banca Nacional del Laboro y su sucursal en Estados Unidos. Patrick Cockburn afirma que todo el sistema fue fruto de la decisión encubierta por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña de apoyar a Irak mientras pretendían ser neutrales en la guerra con Irán. El complejo sistema de suministros de armamento a Saddam Hussein, así como el papel interpretado por los gobiernos de Washington y Londres, que suministraron armas, ayuda económica e información militar directa o indirectamente, comenzó a ser desentrañado a finales de 1992 en circunstancias parecidas. Dos procesos judiciales que se seguían en Londres y Atlanta contra personas acusadas de colaborar ilegalmente con Bagdad colapsaron al revelarse que funcionarios gubernamentales sabían lo que estaba sucediendo. ¿Me están llamando? Vale. A ver, en Atlanta, el 1 de octubre de 1992, el Departamento de Justicia estadounidense retiró su acusación contra Christopher Drogoul, responsable de la sucursal de BNL, al que se responsabilizaba de haber concedido un préstamo a Irak de $5.000 millones. Un mes después, el 9 de noviembre, en Londres se repitió la historia con la empresa Matrix Churchill, acusada de haber suministrado a Bagdad material que podía ser utilizado con fines militares. El proceso se encalló al saberse que oficiales británicos estaban al tanto de las operaciones de la compañía. Los casos de Matrix Churchill y del Iraq-Gate, como en Estados Unidos se denominó el escándalo del BNL, fueron seguramente los últimos episodios de una relación semisecreta entre Bagdad y determinados gobiernos occidentales que comenzó en 1979 con el derrocamiento del Shah del Irán, un aliado crucial de Estados Unidos y de Gran Bretaña, por la revolución teocrática de Jomeini, la pérdida del aliado y el consiguiente estallido antiestadounidense, simbolizado en la ocupación de la embajada de Teherán, donde 52 estadounidenses fueron mantenidos como rehenes durante
444 días significaron el inicio de 2 decenios de tensas relaciones entre los dos gobiernos. Zbigniew Brzezinski, consejero para la seguridad nacional del entonces presidente Jimmy Carter, siempre ha negado que animara a Irak directa o indirectamente a declarar la guerra a Irán. Gary Sikh, miembro del Consejo Nacional de Seguridad durante las administraciones Ford y Carter, ha manifestado por el contrario que su jefe Brzezinski manifestó en 1980: Irán debería ser castigado por todas partes. Cuando Irak atacó a Irán, el Consejo de Seguridad de la ONU esperó 4 días antes de celebrar una reunión para debatir sobre el conflicto, y el 28 de septiembre fue aprobada la reunión 479, en la que se pidió el final de los combates. Sin embargo, la resolución no solo no condenó la agresión iraquí, sino que ni siquiera la mencionó. Los principales aliados de Irak eran entonces Arabia Saudí, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. Estos 3 países concedieron préstamos a Bagdad por más de $40.000 millones, aunque el régimen de Bagdad siempre manifestó estar poco dispuesto a devolver la ayuda, ya que consideraba como parte necesaria de la recompensa por proteger a las monarquías petroleras árabes de la amenaza que representaba Jomeini. Bro, ahí estoy. ¿Quieres continuar ahora? Sí, sigo yo, a ver. Ahí donde pone la La situación en el situación. frente militar. La situación en el frente militar se complicó a finales de 1981. Para los iraquíes, Irán rompió la defensa del enemigo y recuperó Khorramshahr, la única conquista de Bagdad, en un año de conflicto. Y a finales de 1982, la Agencia de Inteligencia y Defensa, dependiente del Pentágono, estimó que los iraquíes habían perdido 90.000 soldados entre muertos y prisioneros. Washington se vio emplazado ante el dilema de cruzarse de brazos o actuar decisivamente contra Jomeini. La administración de Ronald Reagan no optó por la pasividad. El primer paso de Washington para echar a Saddam Hussein, el primer paso de Washington para echar una mano a Saddam Hussein se produjo a principios de 1982, cuando la administración Reagan decidió borrar a la Irak de la lista negra de los países sospechosos de patrocinar el terrorismo. Esta iniciativa permitió a Saddam Hussein recibir créditos y otras ayudas. La opinión pública estadounidense recibió el mensaje por parte del Departamento de Estado, que es quien elabora la lista, de que revela su conducta internacional. Los hechos, sin embargo, no parecían dar la razón al informe. El 3 de junio de 1982, por ejemplo, el embajador israelí en Londres, Shlomo Argov, fue herido en un atentado reivindicado por la organización palestina Abu Nidal, a la que se relacionaba con Bagdad, pero el Departamento de Estado mantuvo su decisión de
excluir a Irak de la lista negra solo después de la invasión de Irak de Kuwait el 2 de agosto de 1990. El régimen de Saddam volvió a aparecer en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. La invasión estadounidense y británica se intensificó en 1986. En febrero, los iraníes lanzaron por sorpresa y con éxito una ofensiva en la península de Fao, lo que significó una amenaza para Basora. La respuesta de Bagdad fue incrementar las brigadas de la Guardia Republicana de 3 a 25 en 2 años, y al mismo tiempo desarrolló un misil táctico que podría alcanzar Teherán y otras ciudades iraníes. Pero las arcas del régimen, por la caída de los precios del petróleo, no estaban como para financiar el cambio. Un informe del Export-Import Bank, controlado por el gobierno estadounidense, concluyó: el colapso de los precios del petróleo y las victorias militares iraníes en 1986 pillaron a Bagdad por sorpresa y durante un tiempo no contaron con los canales de financiación. Este fue el momento en que los iraquíes descubrieron otra fuente de financiación en la sucursal de Atlanta de la Banca Nazionale del Lavoro, BNL, entonces la tercera institución financiera de Italia. Los préstamos italianos llegaron a sumar $5.000 millones. Ahí. El responsable de la sucursal de Atlanta, Christopher Dogroul, empezó a financiar al régimen de Saddam Hussein a través de un programa del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Las relaciones entre Bagdad y Atlanta llegaron a ser tan fluidas y provechosas que en 1989 Hussein Kamel Hassan, ministro de Industria y Producción Militar y yerno de Saddam, envió un fax personal a Dogroul para expresar mis felicitaciones y mis mejores deseos para usted, su familia y su equipo en Atlanta de la festividad de Pascua. En agosto de 1989, el soplo de 2 empleados de la banca italiana puso sobre la pista a los agentes del FBI. La red cerró el grifo inmediatamente. ¿Cuánto sabían los gobiernos de Washington y Roma sobre estas fuentes de financiación? Dogroul y otros empleados de la BNL fueron acusados de fraude al banco italiano, pero la investigación alcanzó un punto culminante cuando se supo que la CIA había recibido información sobre lo que sucedía desde su oficina de Roma, entre acusaciones de que la Casa Blanca había encubierto. Los cargos contra Dogroul fueron retirados en octubre de 1992. A ver, parece que termina el capítulo. Comenzaría el 8. ¿Cuánto llevamos en directo? A ver. 20 Casi minutos. 1 hora y media. El 8 ya para otro día, ¿no? Me parece que sí, ¿no? Sí. Estamos bien con el tiempo ahí, si no se cansa mucho la voz y la gente. Está bien hasta ahí. Comentarios, ¿no? Y parece hoy. A ver. Ahí está nuestro querido compañero Lucas Así. Saludos a él.
Saludos a Emilio Pérez, a Puter 4. Sí, estuvimos hablando al principio de la Unión Soviética y cómo en algún momento apoyó al gobierno de Irak. Al principio de la lectura, digo. Bueno, está bien. ¿Qué te pareció los capítulos de hoy, Tomás? ¿Alguna conclusión? Sí, estuvo guay, no sé. Parece que la historia se va repitiendo, ¿no? Sí, viste que de un momento le daban armas, ayuda para que peleen contra Irán y luego lo derrocan los mismos que lo pusieron casi en el poder. Mm. Ah, hoy tuvo directo Lucas Hassi, muy bien. Bueno, ¿tú tienes programa después de esto, Tomás, o ya terminaste tu día? No, ya no tengo nada hoy. Ya Ah, voy a bueno, dormir. Bueno, muy perfecto. bien. Pues nos vemos el sábado, ¿vale? Ah, sí, les aviso a los que estén escuchando, tenemos programación el sábado a la 1 de la tarde de Argentina, en Europa Occidental. ¿Qué hora sería, Tomás? Las 6 de la tarde. Las 6 allá de Holanda, de España. El informe de la guerra de Siria y las demás de Medio Oriente. Tenemos ahí en mi canal, va a ser esta vez, toca en mi canal. Así que bueno, ahí en la descripción debajo del video tienen los canales de los dos para que nos sigan y vean lo que hacemos. Y también suscríbanse a este canal si no están. Denle una manita arriba si les interesó la lectura. Y bueno, próximamente volveremos con este capítulo que ven en pantalla, Estados Unidos y el Golfo. El capítulo número 8, capítulo 8, con el libro de Javier Batalla que se titula ¿Por qué Irak? Muchas gracias a ustedes y al canal Paz Mundial y a su creador Lucas Hassi por darnos el acceso aquí. Ok, entonces, compas, hasta luego. Perfecto. Chao. Bueno, Lucas, nos vemos, ¿vale?